Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño videotest de 20 preguntas y bueno, espero que nos vaya muy bien a todos. Así que vamos a iniciar con la pregunta uno. Niño de 1 año y 10 meses con estornudo, rinorrea y fiebre de inicio agudo que se da a los 2 días, persiste la tos y rinorrea. Por la salida no es controlable, resfrío común, infección por adenovirus, bronquiolitis, sinusitis bacteriana, influenza. Está sencillo este cuadro. Pues no nos da el cuadro completo, pero sí nos dice que hubo fiebre, que bajó en 2 días, persiste rinorrea, que tenía estornudos, pues cositas que ya se dieron. Raro tal vez pensar que todo esto se dio, o sea, que fue agudo y en 2 días, a no ser que esté hablando específicamente de fiebre que inicia agudo y se dio en 2 días, que puede ser algo más lógico que pensar que un estornudo, rinorrea que solamente duró 2 días. Pero pues persiste la tos y rinorrea. Acá no habla nada de que sea algo bajo. Podemos determinar entonces que es una infección respiratoria alta. Pero ¿cuál de todas estas será? ¿Resfrío común, infección por adenovirus, bronquiolitis, sinusitis bacteriana o influenza? Aquí está la lógica de este caso. Bronquiolitis, no, ese es el primer episodio de sibilancias. Y acá tendríamos que tener que sibilancias, incorrecta porque no tenemos ningún dato, incluso está dentro del espectro de síndrome bronquial obstructivo. Y pues esto está mal porque no tenemos ningún dato para pensar en ello en el cuadro clínico. Sinusitis bacteriana, no, esto tiene descarga purulenta, dolor facial del área frontal, pues incluso en 1 año y 10 meses como que sería un dolor algo difuso. Igual está incorrecta. Nos queda tres, los virus, que pues sí, son parte de estas infecciones respiratorias altas, pero ¿cuál de todos estos será? Mialgias, perdón, influenza tiene mialgias. Infección por adenovirus tiene conjuntivitis. Datos o características claves para el EUNACOM. Mientras que el resfrío común puede venir con estornudo, rinorrea. Ojo, este cuadro por lo general dura entre una semana, mínimo 5 días será, pero si lo característico es una semana o 10 días. Que posteriormente sí puede haber una tos residual que dura hasta 2 semanas o incluso menos. Entonces, pues acá esta fiebre que es de inicio agudizada a los 2 días sería lo más lógico para pensar más que tengo todo este cuadro que se dio en 2 días. No tendría mucha lógica. Aún así, pues resfrío común sería lo más característico. Si nos diera acá, por ejemplo, pues algún dato de conjuntivitis, mialgias, pues ya podemos cambiar el diagnóstico. Pero bueno, estamos en lo correcto. Nos dice que es una infección viral autolimitada causada por rinovirus de inicio agudo, estornudo, rinorrea acuosa y malestar general, la fiebre que pues bajó y puede durar entre 1 a 3 días, la evolución que esta tos puede persistir hasta 1 a 2 semanas. Diferencial es que la sinusitis se sospecha de síntomas que duran más de 10 días o empeoran. Influencia y bronquiolitis acompañan de compromiso general más severo. Pregunta, pues que sí estaba sencilla. Vamos a la pregunta 2. Paciente de 54 años con antecedente de enfermedad renal crónica, etapa 4 y leucemia amiloide aguda en quimioterapia inductiva, cursa con neutropenia febril persistente al quinto día de antibióticos de amplio espectro. Se reciben hemocultivos positivos para Cándida. El equipo médico decide iniciar tratamiento antifúngico sistémico, dada la función renal del paciente y la severidad del cuadro. ¿Cuál es la razón principal para preferir la formulación liposomal que la anfotericina B sobre la convencional? Pregunta compleja, será por la presencia de perfil de nefrotoxicidad significativamente menor, manteniendo la eficacia, permite el tratamiento ambulatorio de la candidiasis oral leve o evite el riesgo de falla hepática fulminante asociado a equinocandinas. Es el único antifúngico con actividad contra el virus del eritema infeccioso o posee una mayor biodisponibilidad por vía oral en pacientes críticos. Bueno, tenemos un paciente crítico, sí, está muy crítico, enfermedad crónica, que está en quimio, que tiene neutropenia febril, que estaba con antibióticos y no sirvió porque tiene una cándida oportunista, obviamente, y este es un hongo. Esta alternativa que dice respecto a virus, los hongos no tienen efecto frente a virus, descartada. Tratamiento, eso no es una candidiasis leve. Con estos casos, pues no va a ser algo leve. Ya no se diga datos de gravedad. Y eso creo que incluso tiene que ver con la alternativa E, posee mayor biodisponibilidad. ¿Ustedes colocarían? O bueno, imagínense un paciente con enfermedad renal crónica, con CA, con la neoplasia, que tiene neutropenia febril, pues sería ilógico, bueno, darle una y también supongo que para muchos sería ilógico darle algo por vía oral. Lo más coherente es darle por intravenoso. Esto pues está incorrecto. Bueno, incluso nos dice esta fórmula liposomal que recordemos que la fotericina B es muy tóxica, hepatotóxica, nefrotóxica, lo que quieran.
respecto a toxicidad. Por eso se prefiere esta fórmula que es menos tóxica. Y dentro de las alternativas, pues esta quinocándidas, podemos hacer una caspofungina tal vez, pero evita el riesgo de falla hepática fulminante asociado. Asociado no, porque acaso le estamos dando infantericina. Entonces la alternativa correcta sería la A, porque ya descartamos absolutamente todas. Y sí, presenta un perfil de nefrotoxicidad significativamente menor, manteniendo la eficacia. Y justamente simplemente por el efecto de esto convencional era una pregunta muy compleja que quizás estaba sencillo por las alternativas. La anfotericina B liposomal se reserva para casos de candidemia grave o invasora en pacientes que no pueden recibir azoles o equinocándidas, por ejemplo, falla hepática renal o reacciones alérgicas múltiples, porque si aquí tiene una falla renal. La formulación liposomal reduce significativamente la nefrotoxicidad, pero recuerden que este medicamento es muy caro. Permite dosis altas, con menor efecto adverso, manteniendo la cobertura contra cándida, indicada en sospecha de confirmación de cándida no albicans resistente a fluconazol. Bueno, acá es un dato grave, no nos dice específicamente que se resiste a fluconazol porque las por ahí era más que todo nistatina, quizás. Bien, preguntita que estaba buena. Vamos a la pregunta 3. Hombre adulto mayor que presenta síncopes, ¿cuál de las siguientes arritmias requiere un marcapaso definitivo? Flor auricular 2131, enfermedad del nodo sinusal, bloqueo auriculoventricular de primer grado, fibrilación auricular crónica, bloqueo completo de la rama izquierda. Bien, pregunta que es compleja, síncopes. Y simplemente nos dice qué, qué paciente o cuál de todas estas será indicación para marcapaso definitivo. Son tres las indicaciones principales para marcapaso definitivo que debemos recordar. Primero, un bloqueo AB, tercer grado, bloqueo AB, segundo grado, MOVITS 2 y una de estas. Ojo, esta debe ser sintomática. ¿Cuál de todas esas será? Bloqueo B, perdón, bloqueo completo de rama izquierda, como que, uy, bloqueo completo, puede ser, pero no, este es un hallazgo electrocardiográfico. Si esto estuviera acompañada de un bloqueo AB, bueno, ahí se cambia la cosa, sí, sería indicación de marcapasos, pero simplemente el hallazgo como tal, sí, obviamente, esto es algo grave, podemos pensar en muchas cosas, pero acá solo nos lo coloca como hallazgo, nada más. Entonces, descartada. Fibrilación auricular crónica, fibrilación auricular, pues acá debemos ver controlar la frecuencia y no es algo como para pensar en un marcapaso definitivo. Bloqueo auriculoventricular de primer grado, no. Esta por lo general es asintomática, benigna, está descartada. Enfermedad del nodo sinusal, sí puede ser, o será un flader auricular que venga con 2-1, 3-1. Pues este flader auricular no es correcto. Esto puede venir con taquiarritmias, las cuales no van a ser definitivas o indicación para un marcapaso definitivo. Pero el hecho de tener una enfermedad del nodo sinusal, pero ojo, nodo sinusal que tenga síntomas como síncopes, porque si no, enfermedad del nodo sinusal puede ser algo tranqui, nada más. Y esta se caracteriza por tener esos latitos de bradicardia, taquicardia. Es un síndrome bradicardia, taquicardia, donde pues existe una taquiarritmia que posteriormente se convierte en una pausa. O sea, tararara, como por ejemplo, tararara, pausa, tararara, normal. Va más o menos así este cuadro de enfermedad del nodo sinusal con este síndrome, o mejor dicho, que tenga síntomas. Y esta, pues sí, es otra indicación de marcapaso definitivo, entonces es como correcta y sí, es un trastorno del sistema de conducción que puede dar lugar a bradicardia, igual el otro trastorno del sistema de conducción es este bloqueo completo de la rama izquierda. Pero acá puedes dar lugar a bradicardia severa o pausas sinusales prolongadas. Pausas sinusales prolongadas me parece un término más adecuado, debido a mal funcionamiento del nodo sinusal que es responsable de generar el ritmo cardíaco. Este tipo de arritmia puede ser sintomática, causando síncope o mareos debido a la frecuencia cardíaca inadecuada que no satisface las demandas del organismo. Cuando estos síntomas ocurren, está indicada la implantación de un marcapaso definitivo. Es importante resaltar que otras arritmias como la fibrilación auricular o las taquicardias, aunque también pueden causar síntomas, no son indicaciones directas para la implantación de marcapasos por sí solas. Pregunta compleja. Vamos a la pregunta 4. ¿Cuál es la ventaja del IGRA sobre la artoperculina en la detección de infección latente de TTB? Menor especificidad, menor costo, no interfiere en la vacunación de BCG, resultados más rápidos que la PCR o requiere menos volumen de sangre. La IGRA, como que es mejor. Es mejor que la tuberculina o PPD,
¿Pero por qué? ¿Por qué es mejor? ¿Cuál es esta ventaja que ofrece? Es muy fácil esta pregunta, ya que esta tuberculina pues tiene falsos positivos, porque está o puede reaccionar por el antígeno mismo de de la Mycobacterium tuberculosis, por el mismo bacilo de Calmette-Guerin. Entonces trae falsos positivos frente a una infección latente y por eso se utiliza la IGRA, ya que tiene, ¿cuál alternativa? No es que sí requiere más volumen en sangre, me parece que entre 2, 3, 4 frasquitos de sangre, resultados más rápidos. Sí tiene, no es que tenga mejores resultados que la PCR. Esta sí puede ser algo confuso, pero aún así no estamos hablando de la PCR, estamos hablando de la tuberculina. Este es un test pues ya más genético, donde los resultados no son más rápidos que la PCR. Esto tarda 2, 3 días, pero aún así esta no sería la correcta, ya que ¿qué tiene que ver acá la PCR con la tuberculina? Como que no, está fuera de sentido. Aún así, pues no tiene resultados más rápidos. Es tarda. No interfiere en la vacunación de BCG, pues podrá ser que no interfiera en la vacunación de BCG. Menor costo, no, esto es carísimo. Igual que la botulicina B, ya que es en un centro pues más especializado y menor especificidad, no. Esto es lo que cambia. Recuerden que la IGRA tiene más especificidad, muchísima más especificidad. Entonces, pues una que sí cuadraría es que no va a interferir con la vacunación, justamente por lo que hablábamos en un principio de esto de que está por los antígenos, de la BCG, de la Mycobacterium tuberculosis, pues va por ahí. Pero pienso yo que es más importante recordar que tiene más especificidad, mucha, casi 100%, pero su sensibilidad sí es un poco bajita. Bueno, esta IGRA no se ve afectada por la vacunación previa de BCG, hablando de una detección de infección latente de TB. Reduce falsos positivos, que este es propio de la tuberculina o de la PPD, y requiere solo una visita, mejor adherencia, alta especificidad, pero son muy costosas. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué vacuna se recomienda en pacientes con VIH CD4 mayor a 200? Vacuna antirgripal anual, BCG con infancia tardía, varicela en adultos, VPH solo en varones, BCG solo en adultos. Bueno, acá no vamos a dar cosas vivas, debemos dar cosas inactivadas, fraccionadas. ¿Y cuál de estas? Pues será así, varicela, BCG, son vivos. Y no vamos a dar acá, tiene VIH con CD4 más de 200. Está mal. Y BPH que es solo en varones, no, no es solo en varones. Sea desde los 15 años, 14 años, pues hasta incluso en pacientes con VIH igual se puede dar. Lo correcto acá es esta vacuna antigripal anual, la cual sí tiene virus fraccionados inactivos. Entonces, pues, estos pacientes con VIH tienen conteo y con conteo mayor a 200 en la CD4 deben recibir esta vacuna, pues no va a hacer nada, no les va a afectar, ya que son inactivados. Y refuerza la protección inmunológica. Recuerden, siempre debe ser inactivada. Vamos a la pregunta número 6. Mujer de 33 años, multípara embarazada de 36 semanas, presenta pérdida de líquido amniótico hace una hora, confirmándose rotura de membranas con la prueba de microglobulina placentaria, pues esta nos da una alta especificidad, muy alta. Con esto ya confirmamos. Podemos estar bastante seguros, más que con esto del espéculo. No. Microglobulina placentaria es como que examen de última. La ecografía obstétrica muestra disminución del líquido amniótico con presentación cefálica, beneficio fetal. ¿Qué hacemos? Antibióticos, cesárea, esperamos 48 horas para trabajo de parto, corticoides, inducción de parto, pues corticoides es incorrecta, acá tiene 36 semanas, eso se hasta las 34 semanas, entonces la podemos descartar. 40, no vamos a esperar acá, pues ya tiene 36 semanas, ya podemos hacer la alternativa correcta, igual la descartamos. Antibióticos, eso sí está difícil. Acá no nos habla nada de algún estreptococo, pues para dar antibióticos intraparto. No nos dice nada sobre este tema, así que podemos descartarlo, pero ojo que igual y puede ser estar correcto. La conducta más adecuada acá, con estos datitos,
No tenemos datos de que esto es podálico, no tenemos datos de que haya datos de depresión respiratoria, algo que afecte al producto relacionado con esto del bienestar fetal. Entonces, lo correcto será no cesárea, porque no tenemos todo lo que acabamos de decir. Por ello, la alternativa inducir parto es lo correcto, pero ojo, cuidado con esta de administrar antibióticos. Si nos dan el pequeño datito de estreptococos o algo relacionado a ello, pues sí, lo correcto será pensar en los antibióticos. Pero bueno, acá estamos bien. Embarazo término a partir de 37 semanas. En estos casos, el manejo es similar, incluso 36 semanas, ya que la madurez fetal, pues está bien. La rotura de membranas implica pérdida de barrera protectora entre la vagina y la cavidad amniótica, lo que aumenta el riesgo de infección ascendente. En un feto maduro o buenas condiciones, no se recomienda un manejo expectante prolongado, ya que el riesgo infeccioso supera el beneficio de continuar el embarazo. La conducta más adecuada para reducir el riesgo de infección materna y fetal es proceder a la finalización del embarazo. Si no existen complicaciones obstétricas, la vía de elección será, pues, inducir el parto vía vaginal sin ningún problema. Y ya nos dice que debemos controlar los signos vitales, pues los signos de infección, monitoreo y profilaxis antibiótica intraparto. Si la paciente es portadora de Streptococcus. Y acá, pues, acá nos dice, o si el estado de la portadora es desconocido. Y acá no tenemos ese dato, por eso es importante. Acá, pues, tranquilamente habría sido administrar antibióticos como la alternativa correcta, pero pues no mencionaban nada de eso, este cuadro. Si teníamos la mínima sospecha, algo de sobreinfección, más que todo, muchas veces nos da acá el dato de estreptococo para marcar antibióticos. Así que, y recuerden, intraparto. Bueno, vamos a la pregunta número 7. Escolar de 8 años es traído a consulta por sus padres debido a episodios nocturnos recurrentes. Relatan que casi 2 horas después de quedarse dormido, el niño se levanta de la cama con los ojos abiertos y la mirada fija, camina por la casa. Durante este periodo el niño no responde a las preguntas y parece confundido o intentan despertarlo. A la mañana siguiente no recuerda absolutamente nada de lo sucedido, no presenta movimientos clónicos ni pérdida de control de su interés. ¿Qué será? Terrores nocturnos, pesadillas recurrentes, crisis epilépticas focales discognitiva, sonambulismo o trastorno de comportamiento del sueño REM. Terrores nocturnos, pesadillas. Bueno, creo que el cuadro sí está un poco fácil. Acá podemos descartar crisis epilépticas focales porque nos dice que no hay movimientos clónicos ni pérdida de control de esfínteres. Y acá porque el niño se despierta, camina, ojos abiertos, mirada fija. Parece confundido, se lo intenta despertar y no recuerda nada. Pues eso es característico de que terrores nocturnos, pues en terrores nocturnos. Bien, pregunta para ustedes. A ver, ¿ustedes creen, bueno, esto está relacionado a REM y no REM? Por eso es que se acuerda y no se acuerda. Acá no se acuerda es no REM. Y esto es característico del sonambulismo. Pero para ustedes, ¿las pesadillas será REM o no REM? ¿Terrores nocturnos será REM o no REM? ¿Trastornos del comportamiento del sueño será REM? O bueno, incluso que es el sueño REM. Pero para ustedes, la alternativa A y la B, ¿será REM o no REM? Se van a dar cuenta que pues esto es muy bonito y bueno, acá la alternativa correcta es la de sonambulismo. Era súper sencilla esta pregunta. Es una parasomnia caracterizada por la realización de conductas motoras complejas durante el sueño, en la fase N3 del sueño no REM. ¿Por qué? Porque no se acuerda de nada. Pesadillas recurrentes y se acuerda. Dolores nocturnos, no recuerdo. Entonces creo que ya está un poco más fácil. Las actividades van desde conductas simples, pues las acciones un poco más elaboradas. Es difícil de despertarlo y si se logra parece confusión, no existe recuerdo del episodio. Dato clave. Vamos a la pregunta 8. Atleta amateur sobre episodio de lumbago mecánico agudo leve moderado. Tras unos días de reposo relativo y analgesia, el dolor ha disminuido considerablemente. ¿Cuál es el criterio principal para un retorno seguro y gradual de su actividad deportiva? Seguro y gradual. Cuando puede realizar actividades diarias sin dolor significativo y tenga recuperación casi completa, inmediatamente después de que el dolor agudo desaparezca, volviendo al mismo nivel de intensidad. Cuando una resonancia magnética muestra resolución completa de cualquier hallazgo, solo después de 3 meses de reposo absoluto independiente de los síntomas o cuando hay ausencia total de molestia lumbar por mínima que sea. Mm, Acá pues
La pregunta es clave. Un retorno seguro y gradual a su actividad deportiva por un lumbago mecánico. Mecánico. Acá, resonancia magnética sería por un lumbago inflamatorio, pensando tal vez en sacroiliitis o una espondilotropatía. Acá, no, es mecánico, descartada. La alternativa D nos dice reposo absoluto 3 meses, independientemente de los síntomas. Esto no, porque ¿qué tal si ya no tiene síntomas? Y no dice independientemente si tiene algo o no. Pues 3 meses sin que haya síntomas o lo que sea, está mal. No vamos a decir al paciente que solo está en reposo y listo, por 3 meses. Esto es incorrecto. Ausencia total de cualquier molestia lumbar, por mínima que sea. Ausencia total de cualquier molestia lumbar, por mínima que sea. ¿A qué se refiere esto? Que esté, por así decirlo, al 100%. Que esté súper bien. Pero, ¿será esto un retorno seguro y gradual? ¿Como que gradual? No, porque acá nos está diciendo que sea al 100. Y pues no sería tal vez algo correcto si tenemos simplemente algo agudo, moderado, donde ya se hizo reposo relativo, analgesia, ya disminuyó. Pues podría ser, pero yo pienso que no tanto, ya que tenemos una que como que encaja mucho más a la pregunta. Inmediatamente de que el dolor agudo desaparezca, está obviamente no, no vamos a decirle al paciente que si ya desapareció el dolor, pues que siga con lo mismo, porque, pues bueno, porque sí, porque es un deportista y no, además atleta amateur. Es incorrecto. Pero esta, cuando pueda realizar sus actividades diarias sin dolor significativo y tenga recuperación casi completa, pues como que sí suena a algo, un retorno seguro, más que seguro, gradual a su actividad deportiva. Gradual, poco a poco. Y esto, pienso yo, que nos quiere decir una recuperación casi completa, porque va a ser gradual. Va por ahí, pienso, según la lógica tipo una com, que bueno, creo que ya se nos quedó esa lógica después de tanto tiempo de ver preguntas, o igual puede ser la E. Cualquiera de las dos está bien, pero más parece la A. Vamos a entonces responder la alternativa y sí. El retorno de la actividad deportiva tras un episodio de lumbago mecánico debe ser gradual y estar basado en la recuperación funcional, evitando reincidencias y cronicidad del dolor, donde habrá, o bueno, como datitos, actividad de la vida diaria, realizable sin dolor significativo, rango de movimiento lumbar cercano a lo normal, sin dolor limitante, recuperación de la fuerza muscular, especialmente de la musculatura del core, del núcleo, ausencia del dolor al ejecutar movimientos específicos de deporte de baja intensidad. Y acá como que solamente iba a cualquier ausencia lumbar, nada más. Mm, Sí acataría esto, pero solo esto. Entonces, no cuadraría del todo. Y ausencia de dolor, electromovimientos específicos, igual puede ser acá. El retorno debe ser progresivo, iniciando con actividades de bajo impacto. Bien, todo nos daba como respuesta correcta la alternativa A, pero igual era una pregunta, yo pienso que algo polémica y un poco confusa. Vamos a la pregunta 9. Un hombre de 28 años, sintomático, asintomático, se le hizo exámenes de control de salud en su perfil de marcadores virales. Para hepatitis B se obtienen los siguientes resultados. Antígeno en superficie negativo, anticuerpo contra antígeno en superficie positivo, anticuerpo contra el core este positivo, es el núcleo positivo, y los anticuerpo, anticore IgM negativo. ¿Cuál es la interpretación más adecuada? Bien, nada, está difícil. Nada, mentira, nada está difícil. Lo vamos a ver de una manera, pues súper sencilla, muy general tal vez, pero vamos a ver de una manera sencilla. Paciente se encuentra en el periodo de ventana de infección. No. El periodo de ventana es cuando se desaparece este antígeno de superficie, pero que tampoco aparece este anticuerpo contra el antígeno de superficie. Es como que no hay ninguno de los dos, pero sí está activo el core o directamente también puede estar el anticore, pero con IgM. ¿Por qué? Porque es algo, un periodo de ventana, donde sí es algo agudo y la IgM pues lo va a captar bien. Y el core igual, porque el core es como que dejó ahí una huella.
El paciente está vacunado contra hepatitis. No, si estuviera vacunado solamente tendría el antígeno, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Acá no deja una huella. El core tendría que ser negativo. El paciente presenta una infección crónica activa. Acá el de superficie, el core tendría que ser ambos activos, crónica hasta los 6 meses. El paciente presenta una infección aguda por el virus de hepatitis B, aguda el antígeno de superficie. Y el paciente tuvo una infección pasada por hepatitis B y ahora está inmunizado. Está inmunizado. Y sí, el anticuerpo del antígeno nos habla de inmunidad. Acá, pues está positivo. El anticuerpo contra el core está positivo porque sí, hubo una infección, pero ya no. Y esto que el anticuerpo del core IgM está negativo, porque esto ya no es nuevo. Es una infección pasada. Entonces, pues marcamos la alternativa. ¿Eh? Y muy bien. Con una persona infectada, se infecta de forma natural con el virus de hepatitis B, el sistema inmunitario se expone en todas las partes del virus. La interpretación de que el paciente tuvo una infección y se curó se basa en la combinación de dos anticuerpos, anti, el anticuerpo contra el core, que es positivo, la importancia de diagnóstica de los anticuerpos, la cicatriz inmunológica y también el anticuerpo contra la superficie, que también debe estar positivo, ya que otorga inmunidad. Pregunta que está, pues, no tengan miedo a las preguntas de hepatitis B, que no son tan complejas como parece. Vamos a la pregunta 10. Niño de 4 años con pie plano, valgo, flexible, sin dolor ni limitación funcional. No hay dolor, no hay limitación. Calzado ortopédico. ¿Qué hacemos? Pienso yo, no tenemos pregunta. Calzado ortopédico, radiografía, regular en un año, resonancia magnética, plantillas correctoras. Flexible, no hay dolor ni limitación, 4 años. Tanto el calzado como las plantillas sería para disminuir los síntomas, pero que no hay nada de síntomas. Lleva algo flexible, 4 años, radiografía, resonancia magnética. Las podemos quizás pensar, pero ahora no. Tiene 4 años, podemos esperar. Ya que es un pie plano flexible, tiene 4 años, esto como que aún es algo fisiológico, no es algo patológico. Flexible, no hay dolor ni limitación funcional. Podemos esperar más o menos hasta los 6 años, me parece. Igual, y el que nos diga regular en un año, pues está bien. No hay por qué asustarnos, siempre y cuando no haya dolor, no haya limitación o no haya rigidez. Entonces, pues vamos a marcar regular un año y sí, es una variante normal. Durante la primera infancia causada por la laxitud ligamentaria y la amarilla de grasa plantar que oculta el arco del pie en reposo. El arco aparece al ponérselas de puntillas o al levantar los dedos, lo que confirma que el pie es flexible y funcional. Si no hay dolor dificultad para caminar y si no se rigidez, pues no requiere tratamiento. La conducta adecuada es observación y control periódico, ya que el arco se forma naturalmente con el crecimiento. Y esto más o menos entre los 6 años, ¿sabes? O desde los 6 años, ya se tendría que arreglar. No existe evidencia de que plantillas o calzado ortopédico modifiquen la posición del plano flexible. Vamos a la pregunta número 11. ¿Y cuál es la primera línea de tratamiento para torsade points? Metoprolol, amiodarona, lidocaína, digoxina, sulfato de magnesio. Bien, entra dentro de todos los síndromes de cutis largo. ¿Qué vamos a usar acá? Metoprolol, un beta bloqueante, ¿cómo que no nos va a servir acá? Debemos estabilizar la membrana y con el beta bloqueante, pues no vamos a hacer eso. Amiodarona está totalmente contraindicado porque su efecto adverso es exactamente como ustedes lo piensan, aumentar el QT. Y si tenemos un QT largo y que esto pues eleve el QT, está totalmente contraindicado. Lidocaína, otro antiarrítmico, como que sí, tal vez de segunda línea lo podamos usar. No hay ningún problema. Digoxina no, esto es para control de frecuencia, más usado en fibrilación auricular. Y recuerden que esto como que igual no se usa tanto por su margen terapéutico, donde si nos pasamos en toxicidad, si disminuimos de su margen, pues no sirve. Sulfato de magnesio es lo correcto por el hecho de que va a estabilizar la membrana. Bueno, si es lo correcto, incluso cuando los niveles séricos de magnesio son normales, esta arritmia ventricular polimórfica suele asociarse a prolongación ventricular QT y puede desencadenarse por fármacos de alteración electrolítica, pues un fármaco que puede traernos esto, me parece que es la levofloxacina, moxifloxacina. El magnesio actúa estabilizando la membrana miocárdica y suprimiendo las
postdespolarizaciones tempranas, mecanismo fisiopatológico clave en esta área. Bien, pregunta que sí está un poco compleja. Vamos a la pregunta 12. Mujer de 55 años con antecedente de cáncer de mama en tratamiento. Consulta por dolor lumbar intenso de 2 semanas de evolución, que no sabe con analgésicos comunes y aumenta al acostarse. En las últimas 24 horas refiere debilidad de ambas piernas y dificultad para orinar. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada? Indicar reposo absoluto y solicitar cintigrafía ósea para controlar una semana. Ponce un lugar para estudio de células neoplásicas. Elige el cefalorraquídeo, solicitar radiografía de la columna lumbosacra y derivamos a quine. Iniciamos tratamiento antibiótico con sospecha de espondilodicitis o administramos corticoides endovenosos y solicitamos resonancia magnética de la columna lumbar. Bien. ¿Qué podemos pensar en paciente con antecedentes de cáncer de mama que ahora tiene dolor lumbar intenso, 2 semanas de evolución, no sea analgésicos comunes, aumenta al acostarse? Pues probablemente metástasis, probablemente, en el peor de los casos. Y esa metástasis, pues es por contigüidad, o sea que se va a ir a los huesos. Y lo que está más cerca, pues podemos pensar, no sé, costillas, y ahí se va a la columna. Si fuera la columna, ¿cómo que tendría sentido el dolor lumbar y que tenga esa debilidad de más piernas y dificultad para orinar? Pues, no sé, destrucción, tal vez, invasión, tal vez hay algo de compresión igual. Pero bueno, acá lo que nos interesa saber es qué vamos a hacer. Si pensamos en metástasis, pues el kine, que sí es de mucha ayuda en muchas ocasiones, pero acá no nos va a servir. Iniciar tratamiento antibiótico por sospecha de espondilocitis es una infección, pero acá estamos sospechando en una metástasis. Corticoides y resonancia magnética de columna total de urgencia, reposo absoluto y solicitamos cintigrafía para una semana, pues no vamos a esperar una semana, esperar, está mal. ¿Y cuál nos queda? Realizar punción lumbar para estudio de células. ¿Estará bien realizar una punción lumbar para estudio de células neoplásicas o nos sirve más verificar el cuadro o verificar nuestra sospecha diagnóstica por resonancia magnética? Pues sí, vamos a administrar corticoides endovenosos para desinflamar rápidamente este cuadro por esto de la debilidad de piernas y por orinar y vamos a solicitar esa resonancia magnética para ver y estar seguros de que sí haya metástasis. Y pues sí, estamos en lo correcto. Complicación frecuente de estudios avanzados de cáncer de mama. Y esto se va a la columna vertebral, pelvis, costillas. Estas metástasis producen dolor óseo intenso y cuando afectan la columna causan compresión medular con síntomas neurológicos progresivos. La causa compresión medular se manifiesta con dolor radicular, pérdida de fuerza, alteraciones sensoriales y el manejo pues es paliativo, pues sí, porque es metástasis. Vamos a la pregunta número 13. Mujer de 52 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución, mal controlada, la hemoglobina glicada hasta 9,5. Consulta por disnea de esfuerzo progresiva, edema de tobillos, el examen físico, se pesquisa un tercer ruido cardíaco y yugulares ingurgitadas. Se realiza una coronariografía que resulta normal sin estenosis y el paciente no tiene antecedentes de hipertensión arterial. El ecocardiograma muestra una fracción de eyección del 35% con dilatación ventricular. ¿Cuál es la causa más probable de la insuficiencia cardíaca? Bien, pregunta que sí está compleja. TEP crónico, fibrosis pulmonar, enfermedad coronaria, cardiopatía hipertensiva o miocardiopatía diabética. Descartamos la C y la D. ¿Por qué? La coronariografía normal y no hay antecedentes de HTA, pues las descartamos. Fibrosis pulmonar, no, fibrosis pulmonar es un diagnóstico donde lo veríamos en la radiografía y tromboembolismo pulmonar crónico, pues esta nos traería, en la radiografía, hipertrofia del ventrículo derecho, además datitos de hipertensión, arterial también. Y bueno, acá tenemos yugulares ingurgitadas, como que sí nos dan una idea de hipertensión arterial. Eso de la disnea de esfuerzo progresiva, pero acá tenía que ser algo crónico, quizás no algo progresivo, sino algo crónico que se mantuvo en el tiempo. Igual tenemos que pensar si lo vemos de otra manera. Datos o claves para pensar respecto a la triada de Virchow. Quizás como antecedente, una TBP, pues sí, hubiera estado bueno. Pero acá es algo raro, pienso yo, bastante raro, donde solamente nos dice miocardiopatía diabética por el antecedente y una miocardiopatía era una, no sé, referencia a una insuficiencia cardíaca del lado
Yo pienso que global. Disfunción sistólica con dilatación ventricular, con esos datitos, incluso en mm, sí, con esos datos como que sí concuerda. Igual, pues hubiera estado buenísimo tener una radiografía acá. Tenemos hacer ruido, yugulares ingurgitadas, edema. Sí está un poco raro, pero pues sí, insuficiencia cardíaca que tenga, pienso que sería algo global. Vamos a colocar igual la alternativa E, que pues sí, lo correcto, las duras como que no cuadraban del todo, igual podría ser el TEP crónico. La paciente presenta un cuadro característico de insuficiencia cardíaca congestiva, disnea de esfuerzo, ortopnea, edema, crepitosis y ruido. Y tercer ruido. En un paciente de diabetes de larga evolución es una complicación frecuente, ni tan frecuente. Se trata de disfunción del músculo cardíaco que se puede observar tanto sistólica como diastólica. Es una entidad que ocurre de manera independiente de la enfermedad coronaria o la hipertensión, aunque con frecuencia coexisten. Constituye una causa importante de insuficiencia cardíaca en población diabética. Pregunta pues súper rara. Vamos a la pregunta 14. ¿Cuál es la recomendación diaria máxima de sodio en pacientes con hipertensión arterial? Sodio, menos de un gramo, menos de 4, menos de 5, menos de 3, menos de 2,3. Lo correcto es pensar en menos de 2. Menos de 2, simplemente eso. Acá pues 2,3 es el que más se acerca. Igual y podría ser uno o 3, pero es menos de 2 lo correcto. Y de sal, como que menos de una cucharilla, una cucharilla, que es algo de... mm, Uy, se me fue cuánto es una cucharilla de sal. Pero acá de sodio es menos de 2,3, menos de 2 gramos. Entonces, pues la marcamos acá y sí, estamos bien. Menos de 2,3 gramos de sodio al día, aproximadamente o sea, 6 gramos de sal. Como que creo que 5 gramos de sal. O una cucharadita que tiene 5 gramos. Esto, según las guías, incluso acá nos dice en Chile, la ley de etiquetado de alimentos, si se alta en sodio, pues representa una herramienta de salud pública fundamental que facilita la identificación de sus productos. Bueno, pregunta sencilla, que pienso que era mal para recordar. Vamos a la pregunta 15. Mujer de 65 años con dolor crónico del hombro izquierdo y episodios de bloqueo mecánico, refiere a antecedente de hiperlaxitud articular, la resonancia magnética evidencia reparación previa del labrum y osteofitos glenoideos marginales. ¿Cuál es el diagnóstico que mejor explica su cuadro actual? Capsulitis adhesiva, bursitis subdeltoidea, inestabilidad glenohumeral ocurrente, artrosis secundaria, síndrome de pinzamiento secundario, tendinopatía calcificante. Igual está complejo. Capsulitis adhesiva sí la podemos descartar. Ese es un cuadro grave, pues donde el paciente lo siente congelado de brazo. Congelado, que no puede moverlo, para nada. Por eso pienso yo que como adhesiva, capsulitis, que está encapsulado y pegado. Bursitis subclatoidea. mm, una bursitis, esta de evidencia de reparación. El labrum es como algo protector. Y este ojito la vemos en artrosis. En artrosis, no se pueden olvidar de eso. Dolor crónico, bloqueo mecánico, laxitud articular es algo raro, muy raro. Y que la resonancia muestre esto. Una bursitis es como una inflamación en sí. Y que tengamos esto en la resonancia sería algo raro. Pensamiento secundario, sí nos puede dar dolor, pero que lo veamos en resonancia magnética con reparación previa del álbum y osteofitos, no. Tenopatía calcificante son este es mucho más raro. Esto puede ser calcificante por la edad o por depósito de cristales. Va a esas dos cosas. Pero pues acá como que inestabilidad glenohumeral recurrente con artrosis, yo me voy más por artrosis secundaria, por eso de los osteofitos. Y pues sí, esa pregunta sí que está muy difícil. La inestabilidad glenohumeral recurrente, especialmente en pacientes con hiperlaxitud articular y antecedente de reparación laboral, puede ocasionar microtrauma repetido en la articulación. Con el tiempo, eso favorece la formación de osteofitos glenoideos marginales, lo que lleva a artrosis secundaria. La capsulitis adhesiva cursa con rigidez global y si rigidez global creo que es un término más adecuado. La tinapatía calcificante y bursitis subacromial generando inflamación, pero no osteofitos glenoideos y el pensamiento secundario puede coexistir, pero no explica por sí solo los bloqueos mecánicos con osteofitos. No, pregunta que está muy compleja. Vamos a la pregunta 16. ¿Cuál es el laboratorio o cuál test de laboratorio se asocia a inflamación persistente en enfermedad pulmonar crónica?
BCG, neutropenia marcada, procalcitonina, PCR elevada, IgE. Bueno, sí, está bastante sencilla, creo que es de un pequeño respiro. Inflamación. BCG, procalcitonina, PCR sí nos sirven, pero nos dice persistente, acá se disminuida, baja, elevada, pues sí está bien, porque neutropenia y IgE no tiene nada que ver con inflamación, no son marcadores de inflamación, entonces marcamos PCR. Y sí, habrá por una crónica del prematuro, bueno, acá no tenemos el contexto de prematuro, pero si eleva la PCR, pues se refleja inflamación residual crónica. O una reinfección activa de las vías respiratorias pequeñas, lo que orienta a necesidad de usar tratamiento antiinflamatorio o antibiótico. La PCR es un marcador sensible de inflamación sistémica, sintetizada en el hígado ante respuestas a citoquinas. Mm, bien, pienso yo en este contexto que una PCR persistentemente elevada puede indicar inflamación bronquial crónica. Esto pues seguramente debe tener su pregunta compleja, porque recuerden que siempre vemos preguntas difíciles, moderadas, complejas, donde pues sí debe ser en un caso clínico relacionado a un prematuro con enfermedad pulmonar crónica, que sería algo muy raro, me parece, pero igual. Recuerden que como retroalimentación, si vemos preguntas que la explicación como que no nos convenza tanto, pues podemos marcar acá, crees que la respuesta es incorrecta y pues bueno, este, todo el equipo pues se fijará y corregirá esta pregunta. Pienso que aquí sí sería bueno corregir tal vez, porque enfermedad pulmonar crónica en un prematuro sí sería algo un poco raro, muy raro. Y bueno, esto, no sé, les digo que está ahí. Recuerden que cualquier crítica es bien recibida. Si ven preguntas o respuestas donde sí piensan que es incorrecto, pues la colocan acá, escriben, me parece que eso es incorrecto debido a tantos tantos, y pues con gusto el equipo está ahí para corregir alguna pregunta que sí realmente esté mal. Pero bueno, vamos a la pregunta número 17. Paciente de 28 años presenta disnea, diarrea crónica, distensión abdominal y flatulencia de 2 meses de evolución. Síntomas que asocian al consumo de leche y queso. Usted sospecha de intolerancia a la lactosa. Se solicita un examen que consiste en la administración de 50 gramos de lactosa por vía oral, seguido de mediciones seriadas de glucosa plasmática. El resultado muestra que la glicemia no aumenta más de 20 respecto al valor basal en ninguna de las muestras. ¿Y cuál es la prueba realizada? Determinación grasa fecal, intolerancia a la lactosa, test de Schilling, test de aliento con urea marcada, prueba de tolerancia a la glucosa. Esto no es tolerancia a la glucosa para nada. Urea marcada no sirve para el Helicobacter pylori, test de Schilling, la absorción de vitamina B12, pero es un test muy antiguo, que ya no se lo utiliza. Tolerancia a la lactosa, como que sí, esta sí es. Y esta de Van Kamer, pues sí es para determinación de grasa fecal, pero esta se llama más un síndrome de intestino, no, a un síndrome de mala absorción. Y pues todo esto hace referencia al método que se usa para la prueba de intolerancia a la lactosa, de tolerancia a la lactosa, donde si tenemos este datito que es 20 relacionado a la basal, significa que no aumentó. Por ejemplo, no sé, la basal es un 80. Luego está en 85, aumento 5. Y concluyente, donde sí tiene intolerancia a la lactosa. Entonces, pues la marcamos la alternativa B y estamos en lo correcto. Esta prueba de tolerancia a la lactosa evalúa la capacidad del intestino delgado para digerir y absorber lactosa. Sacárido compuesto por glucosa de la galactosa. Su objetivo es diferenciar la lactasa y mala absorción de carbohidratos. Consiste en la administración oral de una dosis estándar de lactosa y posterior medición seriada de la glucemia o hidrógeno aspirado. En condiciones normales, pues la lactosa se hidroliza en el intestino delgado por acción de la enzima lactasa, liberando glucosa que se absorbe y eleva la glicemia. Si existe déficit de lactasa, la lactosa no se puede digerir ni se absorbe. En su lugar, pues las bacterias colónicas las fermentan, producen hidrógeno y otros gases. Y esto, esta mala absorción, causa diarrea, distensión abdominal, flatulencia. El diagnóstico, esa prueba es útil para ver el diagnóstico de intolerancia a la lactosa y evaluar trastornos de absorción de carbohidratos en el intestino delgado. Pero esto de trastornos de absorción de carbohidratos lo hace más esta prueba de Kramer para ver mala absorción. Vamos a la pregunta número 18. En un hospital de alta complejidad, la dirección ha decidido implementar el cambio crítico de la política de notificación de eventos adversos, lo que implica nuevas responsabilidades legales y administrativas para
todo el personal clínico, con el objetivo de minimizar la resistencia del cambio. Ah, la resistencia al cambio, asegurar la correcta comprensión de la norma y mantener un clima organizacional saludable. ¿Cuál es la estrategia comunicacional adecuada? Publicar norma adecuada exclusivamente en el diario mural de la entrada personal, realizar reuniones clínicas programadas que incluyan una fase de preguntas y respuestas seguidas de enviar el documento oficial de respaldo, enviar memorándum por correo electrónico sin habilitar canales de retroalimentación, delegar la difusión de la información de manera informal a través de jefes de turno, esperar a que el personal aprenda la nueva política mediante observación de la práctica diaria de sus compañeros. Mirando, no se aprende. A menos que seas, sea medio genio y que aprenda solamente con observación. Igual podría ser, pero la mayoría de nosotros no somos así. Delegar la difusión de la información de manera informal a través de jefes de turno para que esto pues es una cascada donde la información se va tergiversando cada vez más. Eso es incorrecto. Memorándum por correo electrónico sin canales de retroalimentación. No, eso es solamente dar órdenes, nada más. Y acá nos habla de minimizar la resistencia al cambio, asegurar la correcta comprensión de la norma y mantener un clima organizacional saludable, pues lo correcto será la alternativa B, porque publicar una norma exclusivamente en el diario mural de la entrada del personal es incorrecto porque pues no todos lo van a ver y esto es algo muy informal. La sesión informativa presencial o virtual con la oportunidad de preguntas y respuestas seguida de un resumen escrito para asegurar la comprensión, reduce la incertidumbre y demuestra apertura al diálogo. Pues sí, que haya preguntas y respuestas será lo correcto, ofrece espacio para preguntas, respuestas, permite aclarar las dudas, garantizar que todos los participantes comprendan la información presentada. Pregunta fácil de salud pública. Vamos a la pregunta 19. Durante la rotación de medicina interna, un interno de medicina es evaluado mediante la pauta de cotejo completada por su médico tutor. Al finalizar el mes, el tutor analiza el desempeño clínico, la puntualidad y la relación con los pacientes. ¿Cómo se denomina esta técnica? ¿Cómo se denomina técnicamente este tipo de evaluación según el agente que la realiza? Diagnóstica, heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación, evaluación sumativa. Esta sumativa, recuerden, suma, 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 suma los puntos referente a la evaluación. O sea, haces una evaluación, haces otras como, no sé, en la universidad, donde haces múltiples evaluaciones, donde al final se promedia. Es incorrecta, porque acá nos habla de esto. Rotación de medicina interna, evaluado mediante una pauta de cotejo completada por su médico tutor al finalizar el mes. No es algo que va sumando y sumando y sumando, porque no lo describe eso en el enunciado. Coevaluación es con un grupo, autoevaluación uno mismo se evalúa, heteroevaluación, evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica es la que se lo hace al inicio, como no sé si las pasó, tal vez en el colegio o en la universidad, donde viene el docente y dice, bueno, vamos a evaluar cómo están sus conocimientos de ahora. Así que saquen una hoja de papel y vamos a iniciar con la pregunta uno. Pues esa es la evaluación diagnóstica para ver cómo está. Y pues acá sería heteroevaluación, donde sí es referido pues por un tutor, por un evaluador. Y sí, es la evaluación en la que el docente o evaluador externo valora el desempeño del estudiante de acuerdo a criterios, estándares definidos y garantizando la objetividad y retroalimentación profesional. Pues esto es lo que se hace en el ¿cómo? Al final. Se basa en criterios estandarizados, asegura que la evaluación se realice de manera imparcial, evitando sesgos personales en el juicio sobre el desempeño del estudiante. Esta forma de evaluación proporciona una retroalimentación precisa y profesional, ayudando al estudiante a entender áreas de mejora y reconocer sus logros. Bien, preguntita que estaba buena. Vamos a la pregunta 20. ¿Cuál es la causa ambiental frecuente de epistaxis leve, radiación UV directa, aire seco por calefacción o clima árido, exposición a a campos electromagnéticos, contaminación acústica, alta humedad ambiental? Causa ambiental para frecuente por epistaxis leve, pues esa es sencilla. Recordemos que la mucosa es una barrera de protección y en climas áridos, o bueno, yo creo que ya está en la alternativa correcta, pero es mediante la resequedad, pues esta barrera de protección disminuye. Si disminuye, pues tenemos acá, ¿qué pasa cuando no hay protección? Pues cualquier agente que exista ahí
se puede multiplicar y nos trae infecciones. O en este caso, la epistaxis, pues se va a resecar, las paredes pues, van a ser mucho más sensibles y ante cualquier cosilla que pase por ahí, va a haber epistaxis. Ojo, leve, nada más. Radiación, no. Sería algo, no sé, como que estemos de cabeza con nuestra nariz justamente frente al sol por mucho tiempo, las fosas nasales, mejor dicho, frente al sol mucho tiempo, sería muy raro. Exposición a campos electromagnéticos, no, para nada. Contaminación acústica, alta humedad, no, alta humedad más bien sería algo bueno. Bueno, no alta, pero sí una buena cantidad de humedad. Entonces, el aire seco producido por sistemas de calefacción o en climas áridos reseca la mucosa y provoca que los capilares superficiales se vuelvan frágiles y se rompan con facilidad. La falta de humedad deteriora la capa protectora de la mucosa y favorece la aparición de costras y microfisuras. La humidificación ambiental ayuda a mantener la mucosa hidratada y resistente a la irritación. El uso de soluciones nasales complementa la hidratación y reduce la incidencia de epistaxis leve. Preguntita que estaba sencilla. En fin, pues ya vimos las 20 preguntas de hoy. Estoy bastante seguro de que todos ustedes respondieron bien todas estas preguntas. Igual y estaban complejas. La mayoría ya casi nos tocó hoy preguntas muy difíciles, la verdad, muy difíciles. Pienso yo que una de las más complejas que podamos ver era esa de primero la osteoartritis, que solamente por ese dato de los osteofitos era osteoartritis. Bueno, igual quizás algunos de ustedes ya lo vieron muy fácil esa, tal vez un traumatólogo por ahí. Otra compleja era esa de mm, esta de salud pública, la anterior, la 19. Esa igual era un poco compleja porque heteroevaluación es algo que no nos enseñan. Literal no nos enseñan. La sacamos solamente por descarte. Incluso, vean eso, 20%. Sí, estaba muy complejo. Pienso que muchos pusieron evaluación diagnóstica. Pero bueno, recuerden, debemos seguir estudiando y nos vemos en otro video. Adiós.